Continuamos hablando acerca de la herida de abandono que se manifiesta con el apego. Te recuerdo una vez más, o por si no te lo había dicho o no lo recuerdas, ten a mano con qué anotar para que vayas siendo consciente y teniendo como una bitácora de las memorias que vayan viniendo. Pueden venirte a través de cualquiera de tus sentidos, a través de un olor, algo que sientes que alguien te está diciendo, como ecos, ¿no? De esos eventos, una sensación en la piel, un cambio de temperatura, un cambio en tu fisiología de alguna manera, tu respiración cambia. Puedes sencillamente tener distintas sensaciones. Esto para que empieces y fortalezcas la práctica de autoobservarte, de observar esos recuerdos y observarte a ti en el presente, cómo estás reviviendo emociones, sensaciones del pasado. Y a medida que empieces a observar todo eso, vayas teniendo claridad de en qué momentos te sentiste rechazado, en qué momentos te sentiste abandonado y más adelante cuando veamos las demás heridas, en qué momento se van manifestando todas las heridas y cómo se van interconectando unas con otras, a veces de formas un poco complejas, que sin embargo a través de la observación tú puedes comprender, quizá no de una forma lógica y lineal, pero sí tu corazón lo comprende y lo puede integrar cuanto más consciente seas de esas heridas. No para justificarlas, no para profundizarlas, no para mantenerlas abiertas y no para ahondar en esas, sobre todo en esos pensamientos y esas emociones negativas, sino justamente para que, sabiendo qué es lo que puede estar generando un bloqueo, lo que genera o te mantiene en un estado de sufrimiento o de dolor o de pena o de nostalgia o de ira o de resentimiento constante, poderlo trascender. La sanación es trascender esto desde la toma de conciencia. No puedes sanar algo que no conoces, si no sabes qué tienes, cómo lo puedes tratar. Puedes sanar, es cuando sabes exactamente, tienes conocimiento de cuáles son los síntomas y dónde los puedes ubicar. Entonces veníamos hablando acerca de esta habilidad que tenemos los apegados de ser fusionales, de ser demasiado empáticos. Y sucede que muy temprano en la infancia vamos aprendiendo a estar muy alertas, muy pendientes inconscientemente de lo que los demás están sintiendo y nos vamos programando, nos vamos convenciendo de que la felicidad de los demás, empezando por mamá y papá y los más cercanos, su felicidad o su desdicha depende de nosotros, ¿no? Esto no es algo que uno se dice a uno mismo que los demás le están diciendo, es algo que va, es como que el inconsciente va sacando esa conclusión y se genera ese programa de supuestamente ser responsable de su estado de ánimo, de su estado de felicidad o de su estado de tristeza o de ira. ¿Por qué? Porque nos abrimos demasiado, ¿no? Emocionalmente a los otros. Desde nuestra propia herida y desde no saber gestionarla, nos vamos volviendo demasiado fusionales y vamos incluso tomando lo de los otros, ¿no? Percibiendo y tomando inconscientemente lo que están sintiendo otras personas como si fuera propio. Y entonces es como si lleváramos doble carga, nuestras propias emociones más la de los demás, que nos hace pensar que somos responsables, porque si está de lo que ellos están sintiendo. Porque si para la mentalidad del niño, si mamá está llorando frente a mí frecuentemente o si papá se pone furioso y siempre estoy presente, la mente empieza como a hacer cuentas, ¿no? A sacar fórmulas. Si se ponen de cierto humor, si su estado de ánimo cambia según mi presencia, debe ser que yo tengo que ver, entonces yo soy el responsable, ¿no? Se empiezan a generar este tipo de programas que se vuelven anclas muy grandes sobre las que vamos construyendo nuestras relaciones más tarde en la vida. Entonces me vuelvo muy psíquica, muy fusional para poder estar alerta, ¿no? De lo que los otros están sintiendo y de esta manera poder prevenir
o la desdicha de los demás, pero también mi propia desdicha. Si yo puedo prevenir, puedo estar alerta de qué le genera o de qué manera yo supuestamente le genero furia a papá, yo puedo evitar que él llegue a ese estado y entonces ganamos los dos. Y así con otro tipo de escenarios, otro tipo de situaciones o de sensaciones. También puede suceder que esta habilidad de ser psíquicos y fusionales lo llevemos por fuera de casa y seamos psíquicos de alguna manera, por ejemplo, en relación con los espacios públicos o los espacios cerrados en la calle, en otras partes. Por ejemplo, a mí me sucedía, y fue hasta hace relativamente muy poco, un par de años o 3 años, em, que inicié esta profundización acerca de mis propias heridas, pero desde que me recuerdo tenía esta especie de conexión con los sitios que yo creía que a todo el mundo le sucedía, y hace todavía más recientemente me di cuenta que no. Y esa conexión se manifestaba de la siguiente manera. Entonces, había sitios donde a mí me gustaba estar. A todos nos ocurre, ¿no? Nos gusta estar en algunos sitios, y sitios donde que uno lo rechaza, no quiere estar allí. Generalmente uno no profundiza en por qué. Puede haber razones, ¿no? Que para la mente de cada quien son lógicas. Si hay alguien que no te gusta ver, si estéticamente ese sitio no te gusta, etcétera, ¿no? Puedes tener razones, pero esto se trata de como este gusto o rechazo por estar o transitar por ciertos sitios, em, que no le encuentras una explicación. Entonces había calles por donde a mí me gustaba pasar porque me sentía feliz, me sentía alegre, yo sentía el cambio en mi ánimo en positivo. Y había otras calles, por ejemplo, que era al contrario, me sentía mm, abrumada por ejemplo, una enorme tristeza que no tenía sentido, que yo sabía que no era mío, que lo asumía como tal, pero no le encontraba explicación. Y lo mismo cuando entraba a ciertos lugares, o en general podía como captar, no le tenía una explicación, pero de alguna manera era como si captara la energía de estos sitios. Y siempre pensé que era sencillamente esto, era solamente una percepción, quizá mi mente jugando conmigo, o mis prejuicios, ¿no? Que quizá por la estética del sitio, si no me resonaba, no resonaba mi mente, entonces yo tenía cierta respuesta y así. Y esa fue mi explicación, aunque no me satisfacía del todo por muchos años. Cuando empecé a profundizar en mis heridas, di con esta asociación de ser psíquico con la herida de abandono, y entonces pude encajar esta información, de poder captar las emociones como la energía, si lo quieres ver así. Para mí es también como captar el carácter, y en el fondo es también captar como los egregores. Un egregor es un campo de energía formado como por pensamientos y emociones que se van acumulando en los lugares que emitimos los seres humanos, y eso se va quedando y se va acumulando, creando un cierto campo de energía que le da cierto carácter a los sitios que las personas percibimos, unas más que otras, pero podemos llegar a percibir, y por eso diferenciamos ciertos lugares, ¿no? Por como no solamente el propósito para el que humanamente han sido construidos o hechos, sino también colectivamente a veces percibimos que ciertos lugares son tristes y sentimos colectivamente esa carga de tristeza, y podemos también percibir que otros lugares son alegres, pero nunca llegamos como a profundizar en que parte de eso es que los lugares tienen su propio campo de energía al que colaboramos mucho los seres humanos con nuestros pensamientos y nuestras emociones, que no se quedan con nosotros, sino que como son energías están constantemente fluyendo, somos emisores y receptores de energía y de información.
Entonces, además de encajar esta información, tuvo más sentido algo que me habían dicho también como por la misma época, hace unos 3 años, 4 años, en una lectura de registros akáshicos, me dijeron que yo sanaba lugares, solamente eso. Entonces me pareció muy interesante, pero también me quedó allí la duda. Y eso es lo que pasa a veces con algunas lecturas. Tus guías o los señores de los registros o los maestros o los seres de luz, por ejemplo, en una lectura de registros akáshicos o en ciertas lecturas, por ejemplo, de tarot, etcétera, te pueden dar un mensaje así eh, para que lo vayas diseccionando y vayas obteniendo claridad a medida que pase el tiempo. Hay cosas que uno no va a entender en ese preciso momento, pero cuanto más abierto estés, vas a encontrarle una explicación a eso que tus guías te comunican. Que quizá no se explayan en explicaciones justamente porque es tu tarea hacer encontrar más luz, ¿no? Aclarar estos mensajes que te llegan, porque en la medida en que buscas o que estás en actitud receptiva para ir aclarando todas estas señales, todos estos mensajes, todas estas respuestas, vas también encajando otras informaciones y vas viendo cómo todo está interconectado, todo tiene un sentido, pero sobre todo eso, todo está interconectado. Así que la explicación de sanas lugares no se limita únicamente a que mi propósito sea ser sanadora y sanadora de lugares. Esa es una elección que puedo o no hacer, sino que hay como un simbolismo y una metáfora que encaja muy bien con esto de la habilidad o el modo fusional en el que entramos fácilmente las personas con herida de abandono. Eh, Pasando a otro tema, las personas con herida de abandono también tendemos a pegarnos no solamente físicamente o emocionalmente a otras personas, sino que también a nivel de la intimidad, a nivel sexual. Las personas tienden a pegarse porque el sexo, como tenemos también un concepto muy cerrado, mucha ignorancia acerca de el para qué la sexualidad humana, no de todo su poder y su poder sanador también. No desconocemos casi completamente la energía, la función y la importancia, el poder de la energía sexual. Entonces, nuestras experiencias de la sexualidad también se ciñen a ese concepto, esos conceptos muy cerrados y muy ignorantes acerca de la sexualidad. Y allí en ese plano también se puede manifestar muy fácilmente la herida de abandono al usar el sexo como una forma de conectar, pero de una forma como muy tensa, ¿no? Los niveles más bajos de nuestro ser humano a la otra persona. Y lo usamos también algunas veces para ejercer poder sobre la otra persona, pero otras veces para sentirnos importantes, ¿no? Es como en la mente de muchos, sobre todo de personas con herida de abandono, es un mecanismo para crear conexión con la otra persona o generar esa sensación, tener esa sensación de que estoy conectada a otra persona, pero sobre todo de que soy importante. El apegado puede tender a confundir, como a no tener discernimiento entre qué está sucediendo realmente allí y sencillamente interpreta que si la otra persona accede o está teniendo sexo con el apegado es porque el apegado es importante para la otra persona. Es una forma de buscarme, de generarme la sensación de ser importante para alguien. En ese caso, para la pareja con la que se está teniendo un encuentro sexual. Los apegados somos de los que más nos gusta el sexo y esto lo puedes interpretar de la manera más amplia. Y sin embargo, podemos estar como en la constante búsqueda, ¿no? La autoeducación y las búsquedas y nos gusta la novedad y estamos abiertos a todo y sin embargo puede sucedernos que nunca es suficiente, ¿sí?
En este plano también, nunca es suficiente, siempre como que nos queda faltando algo, siempre como que no acabamos de estar satisfechos o de sentirnos completamente conectados o de sentirnos completamente importantes. En el caso de las mujeres con herida de abandono, que de pronto sienten como un rechazo, no les gusta el sexo o llegan a un punto, un momento en sus vidas en el que no les gusta el sexo, tienden a no comunicarlo y a fingir, en el caso de que tenga encuentros sexuales con alguien, a fingir. Y esta puede ser el caso de las mujeres que, por ejemplo, fingen los orgasmos como por muchas, eso puede suceder por muchas cosas, sobre todo por quedar bien con la otra persona y por no hacer quedar mal a la otra persona. Y acuérdate que siempre queremos, nos queremos responsables de la dicha o la desdicha de la otra persona y esto incluye el disfrute en el plano sexual. Nos sentimos tan responsables que el hecho de que la otra persona, por ejemplo, llegue a un orgasmo, disfrute ese encuentro, creemos, nuestro niño interior tiende a creer que es 100% nuestra responsabilidad, obviando que son dos personas y que ese momento es uno de los más importantes donde debe abrirse la comunicación y debe buscarse la intimidad. Pero todas estas... Sí, ese concepto tan estrecho, tan cerrado sobre el sexo colabora para que esa comunicación, esa intimidad realmente se dé muy pocas veces. Entonces la mujer tiende a fingir para evitar no sentirse deseada en el futuro, pero también para hacer sentir mejor a la otra persona o no hacerlo sentir mal. Y hombres y mujeres con herida de abandono tendemos a como aceptar los triángulos amorosos o hacernos de la vista gorda, a perdonar muy fácilmente, pero es un perdón como incompleto, porque en realidad no se perdona. Em, pero es como, tendemos como a aceptarlo, a convivir con la idea de que la otra persona sencillamente es así, a buscarnos un montón de justificaciones, lo cual tiene implicaciones en la autoestima. Es circular, ¿no? Una autoestima baja y un poco valor hacia uno mismo eh, puede llevarnos a esta especie de negación o de ceguera en cuanto la falta de lealtad o de honestidad de la pareja o de las parejas y al mismo tiempo el permanecer en esa negación, el no quererlo ver para no sufrir o para no generar como una ruptura, una fragilidad en esa relación, pues también socava más nuestra autoestima, el valor que nos estamos dando a nosotras mismas o a nosotros mismos. Y entonces el apegado tiende a ignorar que la pareja tiene amante. Así se lo digan de frente, así lo vea de frente, tiende a ignorarlo. Y esto también con tal de no ser abandonado, ¿no? Acuérdate que los apegados tendemos a muchas veces forzar una relación o forzarnos a nosotros mismos dentro de relaciones con tal de no ser abandonados. Nos buscamos todas las justificaciones y muchas veces se llega al extremo, incluso no solamente de poner en juego la dignidad, sino también la vida con tal de que esta persona permanezca en nuestras vidas y nos contamos historias, fábulas acerca de lo bonito y de sus cualidades y de lo bonito de esa relación y de todo lo que nos aporta, pero obviamos lo feito, lo malo, lo que realmente nos debería ponernos a cuestionar el para qué de esta relación y el grado de apego, ¿no? ¿Qué tipo de apego? Si es un apego sano o es un apego insano el que yo estoy teniendo con mi pareja. Las personas con herida de abandono tienden a creer que es imposible cambiar. Les asusta mucho el cambio. Acuérdate que el que produce, que crea todo ese escenario de que el apego es amor y que es necesario, que es una muestra del amor que le tienes a alguien, ese apego insano, es el ego. A tu ser esencial no le interesa aferrarse a nada ni a nadie, le interesa es la libertad y fluye fácilmente con lo que esté pasando y si alguien se va, es capaz de ver
¿no? Más allá de la superficie de una situación, el para qué de la presencia de una persona, pero también el para qué de una ausencia. Y siempre está abierto tu ser esencial a los aprendizajes. Todo lo tiende a ver tu ser esencial como una gran oportunidad para algo, para aprender, para fortalecerte, para liberarte, para recordar ese ser esencial, para no olvidarlo, para no olvidar esa conexión que nunca has perdido con tu ser esencial. El ego es el que se apega, el que se aferra y se busca todas las justificaciones. Y una persona con herida de abandono que tiene un grado de apego que es insano, tiene un ego muy posicionado que necesita verlo desde la distancia. Por eso es tan importante las prácticas de abrir tu corazón, tomar conciencia que tienes un sistema nervioso en tu corazón que actúa, gestiona de una forma diferente la información, las emociones, de una forma diferente al cerebro craneal y que su lógica es diferente, pero también genera una energía que incluso es más potente. El campo energético, el campo magnético de tu corazón incluso es más potente y llega más lejos que el de tu cerebro. Y sin embargo, no le prestas atención. Seguramente muchos desconocen aún esto que es ya está probado científicamente y necesitamos empezar a recordar nuestro corazón y su uso, que no se limita únicamente a algo fisiológico, sino que un corazón abierto te ayuda a ver con claridad, a percibir con claridad, a sentir también con claridad y con ecuanimidad. Entonces, este ego tan posicionado cree que el cambio es la muerte, cualquier cambio. Y cualquier alteración en la forma en que ha definido sus características, su identidad, al ego lo podemos definir a grandes rasgos y de una manera pues muy grosera como nuestra identidad, la que nos hemos creado desde nuestros nombres, nuestros apellidos, nuestra profesión, nuestro estatus, ¿sí? El salario que ganamos, nuestras creencias, nuestras actividades diarias, nuestros gustos, lo que amamos, lo que rechazamos, todo eso conforma el ego. Esa es la identidad. El ego se aferra a esa identidad que hemos creado y le tiene fobia a los cambios en esa identidad, porque con cada cambio está temiendo tu ego que va a morir, que va a desaparecer. Eh, y necesitamos darnos cuenta que es necesario abrirnos al cambio y que tenemos que ampliar también nuestra percepción, nuestro concepto de muerte. Muerte es simplemente paso de un nivel a otro, de un estado a otro, es transformación, es transmutación de la energía. El cambio es natural, el que teme al cambio es como va en contra de la propia naturaleza. Todo en el universo está en constante cambio, en constante movimiento, porque los seres humanos evitamos el cambio al máximo y le tememos tanto. Eso no es propio de nuestra naturaleza ni de nuestro ser esencial, eso es propio de un ego muy posicionado. Y entonces aquí se puede manifestar, por ejemplo, ese cambio, esa angustia al cambio, a salir de lo conocido, a salir de la comodidad, de lo que llamamos zona de confort, de lo conocido, de lo preestablecido. Puede generar en algunas personas, por ejemplo, la agorafobia, ¿no? El temor irracional a estar en espacios abiertos, en espacios públicos y quizá también donde hay mucha gente reunida o circulando. El odio, no, el temor irracional a los espacios abiertos. Todo lo que nos saca del refugio y la protección de nuestra burbujita, llámese casa, llámese hogar o llámese como nuestro propio ser interior. El que sufre agorafobia y tiene tremendo miedo al cambio en cualquier aspecto o en general, de alguna manera está desconectado, está desconociendo su conexión con ese ser esencial, está demasiado afuera y necesita ir hacia adentro, ¿no? Y reconocer que todo el poder y la capacidad de adaptarse al cambio y de buscar el cambio cuando es necesario, eso está interiormente, no lo vas a encontrar afuera. Afuera vas a encontrar todas las justificaciones para experimentar esos miedos profundos y esos miedos irracionales a lo que
crees que está separado de ti. El ego es el que cree, tiene esta convicción de que las demás personas, de que nuestro entorno, todo lo que nos rodea está separado, ¿no? El ego siempre está buscando la separación, la división. Y tu ser esencial está siempre viendo y percibiendo y es consciente de que todo está interconectado y todos somos uno. Todo y todos somos el todo, somos uno. Entonces este miedo al cambio, que para la mente, para el ego, es igual a muerte, es igual a morir, se puede experimentar y por ejemplo con síntomas como la agorafobia, habrán otros también, angustia, ansiedad que se exacerba, como en periodos donde hay una transición, ¿no? Muerte. Transición, paso de una etapa a otra. Por ejemplo, cuando pasas de la infancia a la adolescencia, eso es de la adolescencia a la edad adulta, como en ese periodo de transición, que no hay fechas exactas, tú puedes sentir como se puede exacerbar esa angustia, esa ansiedad, esos síntomas asociados al miedo al cambio propio de el apegado. También, por ejemplo, cuando dejas de ser soltero o soltera y entres a una nueva etapa, convivir con alguien o directamente a casarte, de la soltería al matrimonio. Cuando, por ejemplo, cambias de empleo, entras a un nuevo sitio, a un nuevo colegio o a una nueva carrera, a una nueva universidad, cuando hay cambios súbitos o radicales de ambiente, de un ambiente a otro, cuando hay cambios súbitos de peso, subir de peso rápidamente o súbitamente, bajar de peso también, estos momentos como críticos en los que puede haber algún cambio porque hay una ruptura en tu cotidianidad, por ejemplo, cuando sucede algún tipo de accidente, cuando hay separaciones, divorcios, tú lo experimentas, tú mismo te separas de alguien o tú como hijo descendiente estás experimentando, viendo y percibiendo todo ese escenario en el que se está desarrollando una separación o un divorcio, la muerte física de alguien cercano que te afecta, en el que te sientes implicado, una muerte en la que quizá incluso te sientes implicado al grado de sentirte responsable de la muerte de esa persona, y otro tipo de eventos como también el nacimiento de alguien, tus propios descendientes, un hermano, hermanos o otras personas a tu alrededor, esas muertes, esos nacimientos, todos esos eventos de transición de una etapa a otra que como son cambios para tu mente, para tu ego, implican la muerte. Y aquí es necesario empezar a tomar conciencia, ¿no? A recordar si se tuvo una sensación, sobre todo de que se exacerbó, se vivieron experiencias de pánico, de ansiedad, de angustia, agorafobia, etcétera, en estos periodos de transición en nuestra vida, para escuchar a ese niño interior y observar esas emociones, esas sensaciones y verles el grado de importancia que se le está dando todavía y aprender a gestionarlo, comunicarse con el niño interior para enseñarle o aprender juntos a gestionar las emociones, nos ayuda a ser verdaderos adultos, no solamente gente mayor con un cuerpo de gente mayor, sino verdaderos adultos sabios, capaces de gestionar correctamente las emociones y de integrar correctamente las emociones. Para las personas apegadas, la muerte de alguien dispara fácilmente esta herida. Y a veces ni siquiera es del entorno más cercano. Pueden ser, por ejemplo, el caso de personas que sienten como si fuera alguien muy cercano y hubiera sido alguien muy íntimo la muerte de algún famoso, alguien a quien admiraban cuando estaba en vida. Y como colectivamente van creando ese egregor alrededor de esa persona admirada o famosa, ese personaje público, un egregor formado por esas emociones asociadas a la herida de abandono de todas las personas que sienten como propia esa muerte o como muy cercana. Porque la muerte para el abandonado es una de las situaciones que dispara esa herida de abandono.
Cada muerte revive la herida y acentúa esa ansiedad, esa angustia, ese miedo a la muerte y también un miedo a la locura. Un miedo a la locura que también lo pueden asociar las personas que tienen miedo a salir de casa, la agorafobia. Que es propio de los apegados, ese miedo a la muerte, ese miedo a la locura, miedos irracionales, pero que de pronto tú a veces eres consciente, en algún momento te ves a ti mismo, te percibes a ti mismo teniendo esos pensamientos que de pronto no entiendes de dónde surgieron, que le temes a la muerte o la locura, y de pronto eres consciente que el evento que dispara este tipo de pensamientos no tiene relación, no es para tanto, y sin embargo quizá no le estás prestando atención a ese pensamiento y a esa sensación alrededor de la muerte y la locura que te está dando una señal de hacia dónde mirar para transmutar eso, ¿no? Trascender esos temores irracionales. Ese miedo a la locura también sale o surge cuando, por ejemplo, o en relación con este tema de la gran imaginación que los apegados tenemos, que a veces se nos va de control, porque lo usamos como un mecanismo para gestionar nuestras emociones, un mecanismo de autoprotección, pero que generalmente lo usamos, lo vivimos en forma silenciosa. Para nosotros mismos nos da miedo comunicarlo, que otras personas se den cuenta, ¿no? Que tenemos toda esta imaginación y de todas estas historias que nos contamos. Y a veces son tantas las historias o son es tanta la imaginación en esas fábulas que nos contamos que incluso nosotros mismos empezamos a cuestionar nuestra cordura, a creer que de pronto nos estamos volviendo directamente locos. Cuando detecto problemas causados por dependencia, en el caso de que yo tenga herida de abandono y deseo la independencia, tiendo a decirme, como autoengañarme y a decirme a mí misma y querer convencer a los demás de que yo soy independiente. Es como una de las mentiras que se cuentan los abandonados, de que son independientes y se lo dicen a los demás porque quisieran ser independientes y se dan cuenta de su grado de dependencia, pero en realidad no están no están caminando hacia la independencia. El apegado busca más la autonomía que la independencia. Porque para el apegado la conexión, el depender de la otra persona, emocional, física, sexualmente o de otras, no solo de personas, sino también de comportamientos, etcétera, de cosas. El apegado no busca tanto ese desapego porque le cuesta mucho, a menos que empiece a trabajar, le cuesta mucho tomar conciencia incluso de su grado de apego. Y de todo lo que eso, toda la influencia que eso tiene en su vida en general, y busca más bien o se contenta únicamente con un grado de autonomía. La diferencia entre ser autónomo y ser independiente es que el autónomo decide por sí mismo, ¿no? Es capaz de tomar decisiones bajo su propio sistema de creencias, según sus propios criterios. Pero el dependiente, y el independiente también, pero cuando eres dependiente, es como que la mente se nubla y se empiezan a crear incluso justificaciones que se contradicen con esa búsqueda de autonomía. Y porque el apegado hará todo lo que pueda para no cortar un vínculo o una relación, para que la presencia de la otra persona sea constante, ¿sí? Hará todo lo que pueda para estar con esa persona, para seguir dependiendo de alguna manera. Hablemos ahora acerca del cuerpo del apegado. El cuerpo de las personas con herida de abandono tiende a ser largo, delgado y encorvado.
Hay cierta diferencia con el cuerpo del rechazado, porque el cuerpo del apegado tiende a ser un poco más flácido, ¿no? Y a ver como más grasa que en el cuerpo, menos músculo y más grasa. El cuerpo del rechazado tiende a ser un poco más atlético, hay músculo. En cambio, el cuerpo del abandonado tiende a haber menos carne, menos músculo y también a ser un cuerpo que así a simple vista es como si no tuviera estructura. Se encorva tanto y adquiere una forma que parece un cuerpo que no tuviera una estructura firme, que no tuviera huesos en algunos casos. Es como estas personas que tú ves en cualquier sitio que parecen como como una caricatura de una persona. El cuerpo va adquiriendo, va mostrando esa herida a veces de formas extremas. El cuerpo deja de tener o aparenta no tener esa estructura firme propia de un esqueleto y una musculatura sana, en buenas condiciones, equilibrados. Entonces tiende a encorvarse y a ser muy delgado, a no sostenerse y a tener también la percepción la persona de no poderse sostener erguido, entonces tiene que buscar un apoyo, siempre está buscando un apoyo, si está parado en una pared o en algo, en un asiento, de alguna manera siempre está buscando un apoyo físico para su cuerpo, para un poco gestionar, compensar esta percepción de su inconsciente de que no se puede sostener por sí mismo. Tienden también a tener piernas débiles, puede ser uno de sus síntomas, o tener la percepción de que sus piernas son débiles. Brazos largos generalmente están colgados al lado del cuerpo. Pueden ser estas personas que cuando caminan no tienen un movimiento natural de sus brazos, son como pesos al lado de su cuerpo. Y se siente así, se percibe como a simple vista, los brazos como no son proporcionales, son un poco más largos o tienden a ser más largos de lo normal. Y generalmente el apegado no sabe qué hacer con sus brazos cuando está de pie, sobre todo si está rodeado de personas. Si lo están mirando o se siente observado, no sabe cómo utilizar los brazos, dónde ponerlos. También el apegado tiende a tener ojos grandes y una mirada triste que sin embargo tiende a ser atractiva, puede tener cierto carisma, ¿no? Esa mirada de tristeza. También puede tener el apegado ciertas partes de su cuerpo que parecen flácidas o caídas, bien porque efectivamente se ven así a simple vista. Se ve que hay partes como los hombros, el pecho, los glúteos, las rodillas que están o caídas o hay flacidez en esas zonas, o bien la persona además tiene una percepción de que estas zonas u otras partes de su cuerpo están flácidas, caídas, hay un descontento por la percepción propia de que les falta volumen o les falta músculo, que están caídas, no se sienten contentas con ciertas partes de su cuerpo por la flacidez. Esto colabora también con la percepción por parte de otras personas, pero también la percepción propia de tener una postura flácida. Y esto de manera real y simbólica, ¿no? Su cuerpo tiene una postura o tiende a tener una postura flácida, sin estructura, que necesita y busca apoyo físico, ¿no? A su alrededor, pero también mentalmente, psicológicamente, la persona se ha programado desde esta herida y quizás desde la combinación con otras heridas para siempre buscar el apoyo, para siempre creer que necesita de otros. Pero es esa necesidad, ¿no? No es que tiene la conciencia de que somos seres sociales e interactuamos, sino es una necesidad de pensar que sin las demás personas no puede solo, que no se puede sostener por sí mismo. A veces en los cuerpos de los abandonados también puede haber partes del cuerpo que están por debajo del nivel normal, ¿no? Por ejemplo, que tengan un torso más largo de lo normal, que no es proporcional con sus piernas, por ejemplo. Partes del cuerpo que están por debajo del nivel normal y la espalda encorvada.
En relación con los progenitores, los abandonados, lo más seguro es que hayamos tenido una madre dependiente también de un ser fusional. O sea, mamá pudo haber, lo más seguro es que tenga una herida de abandono y ella se hizo fusional, posiblemente con su propia mamá o con alguno de los dos progenitores. Y son madres que tienden a depender mucho del amor y de la presencia y de las muestras de amor de sus hijos. Y hacen todo lo posible para que su hijo o sus hijos piensen en ellas y las busquen y se comuniquen y las llamen. Es por este deseo insaciable del apegado de sentirse reconocido, sentirse importante a través de los gestos de la otra persona. No es suficiente con darlo por sentado, es que me lo tienen que decir, me lo tienen que demostrar son estas madres que están constantemente llamando a sus hijos o si no, necesitan que los hijos se estén comunicando, las llamen para ellas poder sentirse importantes. Y en el caso de que el hijo corte con esto, eso activa la herida, las hace sentir mal. Lo que pasa es que a veces se van como a los extremos, ¿eh? Se vuelve como un acoso. Y esto aburre no solamente entre madres e hijos, sino en otro tipo de relaciones, que constantemente estés buscando validación o necesitando que la otra persona te lo diga, te lo comunique y te demuestre que eres importante y que te necesita y que sin ti no puede vivir, etcétera, etcétera. Pues esto agobia y esto puede volver frágil cualquier relación, así que presta atención. Recuerda que si mamá es así o tú eres así con tus hijos, es tu niño interior tratando de decir, tratando de denunciar que no te sientes importante y que la única forma en que te puedes llegar a sentir importante es si la otra persona te busca, te llama, se comunica, te lo comunica constantemente. Eres importante si te da ese reconocimiento, pero empieza a trabajar con el valor que te puedes dar a ti misma y empieza a maternarte a ti mismo o a ti misma, ¿no? A ser ese papá o esa mamá que siente tu niño interior que no te dio todo ese reconocimiento, que no te dio toda la importancia. No los puedes cambiar a ellos ya físicamente si ellos no conscientemente no quieren hacer cambios en su forma de ser y en su forma de expresar el afecto hacia ti, pero tú sí puedes cambiar el cómo te das, cómo recibes, ¿no? De qué fuentes recibes ese afecto y ese reconocimiento que estás deseando de ti mismo interiormente. Busca interiormente esa parte de madre, esa parte de padre que está siempre dispuesta y puede darte todo eso, puede llenar ese vacío que inútilmente estás intentando llenar a través de esperar que mamá o papá cambien, y lo más seguro es que esto no suceda. No te puedes quedar frustrado con esto de que papá y mamá no van a cambiar. Mírate, es como da la vuelta y mírate a ti mismo. Tú tienes una fuente de poder interna que te puede dar eso que tanto estás buscando externamente. Empieza a valorarte a ti mismo, a darte importancia a ti mismo y que eso no dependa de la presencia o la ausencia de otras personas o de lo que las otras personas están haciendo o diciendo. Además, ten en cuenta que a veces las personas dan muestras de lo que no están sintiendo realmente, ¿sí? Entonces es también como el niño interior, el ego autoengañándose y como resignándose o conformándose con migajas o con mentiras, porque a veces percibimos que no es auténtica esa muestra de amor. Y sin embargo nos contentamos con eso. Basta ya de eso, ¿sí? Empieza como a maternar a tu niño interior y a ser un adulto emocional capaz de sentirte importante sin la validación de los otros. Los abandonados, si viven abandono o han vivido abandono con el progenitor del mismo sexo, lo más probable es que tengan que revisar su herida de rechazo, porque lo más probable es que eso sea más la herida de rechazo la que se está activando que la herida de abandono. Si el progenitor se rechaza a sí mismo, lo más seguro es que vaya y lo proyecte con sus hijos, ¿no? Vaya y rechace, de muestras de rechazo a sus hijos.
Em, y en estos casos es necesario también como aprender a reconocer las heridas de papá y mamá para saber desde dónde ellos están proyectándose en ti, están proyectando sus heridas para que puedas procesar y liberar e integrar de ellos la fuerza, la energía que te dan, puedes tomar de ellos correctamente, lo que te permita ser un adulto emocionalmente y espiritualmente, para que no te quedes en esa retaíla, en ese círculo vicioso de culparlos de tu desdicha, de tu desgracia, de tu sufrimiento, sino que es como quedar en paz con ese pasado, sabiendo que ellos también tienen sus heridas, también tienen heridas sin gestionar, la mayoría de ellas, y que por eso es imposible obligar un cambio en alguien que no quiere sanar, que no se da cuenta, no ha tomado conciencia de esas heridas. Pero tú sí puedes tomar conciencia de las tuyas y al hacerlo puedes ser consciente de las heridas de papá y poderlos comprender. Tal vez no entender lógicamente, pero la mente lógica puede llegar a ser imposible entender la lógica detrás de quizá el comportamiento negligente, ¿no? Que puedan tener ciertos padres, el olvido, se les olvidan sus hijos, sencillamente no los ven, no les importan, hacen sus vidas. Para la mente lógica, la mente racional, para el ego esto nunca va a tener una explicación, pero si nos quedamos dando vueltas ahí, nunca vamos a comprender, a trascender eso y a realmente comprender que papá y mamá también son seres humanos y que si nosotros nos creemos mejores que ellos, pues vamos a dar muestra, ¿no? Vamos a ser los adultos en esta relación, pues realmente seámoslo. Y cuando somos adultos, ya no estamos juzgando, ya no estamos proyectando culpa, ya no estamos acusando, asumimos responsabilidad y estamos en paz, permanecemos neutrales. Porque sabemos que lo que ellos, cómo ellos perciben y cómo ellos sienten es de ellos, pero yo soy dueño de mis emociones, me hago cargo de mis emociones y aprendo a gestionar para el beneficio mío y el bien mayor. Generalmente los apegados tienden a no desear hijos por sus propias experiencias, ¿no? Debido a sus propias experiencias de rechazo y de abandono. Pero es también, en el fondo hay o a veces lo pueden expresar abiertamente, el no desear tener hijos por miedo a perder la independencia. Eh, o los que tienen hijos tienden a ser madres arañas o estas personas que sobreprotegen mucho, que acosan mucho, están siempre fusionándose, son fusionales con sus hijos y les impiden como adquirir la independencia y la autonomía de forma correcta, porque ellas mismas o ellos mismos no lo han obtenido y no lo han trabajado. Los hombres que tienen hijos pueden, en la presencia de su hijo, de sus niños, pueden ocultar el temor de que les provoca esta presencia en relación con su pareja, el temor a ya no recibir la atención de antes o toda la atención que creen que es necesaria, porque ya hay otra persona, hay un tercero, hay un hijo que demanda la atención de mamá y no son capaces, generalmente el hombre abandonado no es capaz quizá porque internamente no tiene la claridad, pero tiende a ocultar el temor que tiene de ya no ser visto, de ser abandonado por la pareja por culpa, entre comillas, del hijo. No lo comunica, se lo guarda en silencio. Y esto es dejar la herida abierta allí activa sin trascender. Y las mujeres que tienen hijos pueden sentirse, llegar a un punto en el que se sienten agobiadas por la obligación de tener hijos. Y de pronto son madres que tienden a preferir a sus hijos cuando están pequeños, ¿no? Cuando los pueden controlar o cuando creen que el no verlos, desatenderlos, ser negligentes de alguna manera o en algún grado no les afecta porque son pequeños y son como solo entes que no piensan y no sienten. Desgraciadamente todavía hay personas que tienen este pensamiento. Ya cuando los hijos crecen, para la madre apegada tienden a irse como a esos extremos o a querer seguir controlando al hijo que ya siendo mayor de pronto ya no se deja tan fácilmente, lo que va a generar guerras, conflictos
o efectivamente como cortar definitivamente y demostrar abiertamente eh, como el rechazo que sienten, como a proyectar sus propias heridas en esos hijos mayores y a tratar también como de, eh, siempre confundo las palabras, extorsionar emocionalmente. ¿Sí? Sabotean esta relación tratando de proyectar la culpa en los hijos, diciendo que los hijos les abandonan, que no los miran, que no los reconocen, pero no se acuerdan de lo que hicieron en su momento cuando esos hijos estaban creciendo y neurológicamente no tenían la capacidad ni el nivel de conciencia eh, para gestionar sus propias heridas de abandono como niño y no tenían la forma tampoco de comunicar a sus padres que se sentían abandonados. Pero después, pues tú no cosecha lo que siembra. Lo que pasa es que el abandonado de pronto con hijos más tarde puede llegar al extremo de no admitir que abandonó, no admitir que no estuvo en los momentos en los que para el hijo fue importante, no en los momentos en los que el adulto, en el que se cree adulto, la persona mayor, cree que fueron importantes y cree que sí estuvo, es que sigue sin atender a ese niño interno que aún vive en sus hijos, aunque sean también mayores. No admite, el apegado tiende no a admitir. Como todos, en todas las heridas se tiende a negarla y a no verla, y a no ver los efectos de los comportamientos propios de esa herida activa en otras personas o en el entorno. Entre otras características peculiares de los apegados, al abandonado le gusta el baile de contacto. Está buscando siempre la conexión, entonces le gustan los bailes de contacto. Le gusta también la comodidad y también todo lo que sea llamativo, ¿no? Lo que le brinde la atención de las demás personas. Y por ejemplo, cuando va a comprar un auto, un carro, va a buscar autos cómodos, pero también fuera de lo normal, que llamen la atención y que los hagan también sentirse importantes. El apegado como tiende a odiar, ¿no? Le teme mucho a la soledad, se las ingenia para no estar solo generalmente y cuando lo está, cuando no tiene más remedio, pues se convence de estar bien, se quiere convencer de que está bien estar solo, pero solo sin personas, pero febrilmente, desesperadamente busca ocupaciones, busca el ruido, busca sentirse acompañado, televisión, teléfono, computador, internet, música, etcétera. En realidad nunca tiene la experiencia de estar verdaderamente a solas consigo mismo porque le teme. Y este es el ego evitando a toda costa que tú estés contigo mismo y que conectes con quien realmente eres, más allá de esa identidad de abandonado, esa identidad de solo, que tú podrías cambiar si dejaras de escuchar únicamente a tu mente racional o a tu ego. Algunas palabras claves que pueden usar frecuentemente las personas con herida de abandono pueden ser estas o sinónimos: ausente, solo, no soporto, no me sueltan, y las pueden usar a veces, generalmente es de forma inconsciente.